Y vamos a continuar una vez más con nuestro estudio de Apocalipsis, ¿sí? Como siempre, un repaso a vuelo de pájaro. Apocalipsis capítulo 1 nos habla del Cristo glorificado, ¿sí? ¿Me escuchan bien, verdad? Capítulo 2 y 3 nos habla acerca del mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Dijimos ya en su momento que cada iglesia existió como congregación local en el primer siglo de la era cristiana. Éfeso, por ejemplo, vemos que el apóstol Pablo fue el que inició la obra ahí con Priscila y Aquila, y luego siguió en el pastorado, luego por la invasión de los lobos que había previsto ahí en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo sigue su discípulo Timoteo, quienes lo escuchan. ¿Sí, David? ¿Qué Quienes pasó? escucharon, dice a Timoteo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Quienes escucharon predicar a Timoteo dicen que predicaba muy parecido al apóstol Pablo, ¿verdad? Y luego llegó, dice, el apóstol Juan para pastorear la iglesia. Y representa a la vez una época dentro del cristianismo, ya que hay 7 iglesias, recordemos que el número 7 nos habla de perfección, plenitud. Entonces representa una época del cristianismo, ¿verdad? Que representa la época apostólica entre los años 30 a 100. Luego viene la iglesia de Esmirna, que significa mirra o sufrimiento, la iglesia perseguida. Sí, la época de la persecución entre los años 100 y 312. Esta persecución es terminada por Constantino cuando en una guerra él observa una señal de la cruz en el cielo que le dice: con este símbolo triunfarás. Entonces, junto con su mamá, Helena, ellos deciden cristianizar todo su imperio de un plumazo. Entonces, los que estaban desarrollando la religión babilónica en aquel momento pasan a ser cristianos, comillas aquí para cristianos, ¿verdad? Entonces, empieza la unión de la iglesia con el Estado entre los años 312 a 606. Luego empieza el periodo más largo, la iglesia Tiatira, sacrificio continuo que abarca la Edad Media, el oscurantismo, entre los años 606 y 1517. Se termina con Martín Lutero a la cabeza en la Reforma, cuando él clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, hace 503 años. La iglesia de la Reforma, 1517 a 1700. Luego viene la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, es la iglesia misionera, entre los años 1700 a 1900. Y luego ya de 1900, la iglesia de la Odisea, que significa gobierno del pueblo, la imposición del clero sobre el laico, es la iglesia apóstata de los últimos tiempos que va hasta el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Luego tenemos el panorama escatológico. Recordemos que todo inicia con la muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario, ¿sí? El Señor Jesús murió por cada uno de nosotros por amor a cada uno. Después se forma la iglesia en Hechos capítulo 2, que es un periodo de paréntesis en el plan de Dios, que no se menciona en absoluto en el Antiguo Testamento, y nosotros estamos esperando el evento profético más cercano a nuestros días, el arrebatamiento o rapto de la iglesia, donde los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos vivos seremos transformados y juntos recibiremos al Señor en el aire, no en la tierra. Eso es fundamental que lo entendamos para no confundir la venida del Señor. Luego viene para los salvos el tribunal de Cristo. Sí, después del tribunal de Cristo, donde cada uno tendrá que dar juicio, o sea que tendrá que dar cuenta de cada uno lo que hizo por el Señor, viene las bodas del Cordero. Mientras en el cielo se desarrolla el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, en la tierra se estará desarrollando la gran tribulación que terminará con la gloriosa segunda venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Luego, él instaura el reino milenial, es lo más parecido a lo que era el Edén, ¿sí? Que vivieron Adán y Eva. Luego vemos el juicio ante el gran trono blanco, donde solamente estarán las personas no salvas para recibir su sentencia de que al rechazar a Cristo lo único que les queda es el lago de fuego. Y luego ya nos habla del estado eterno, la nueva Jerusalén, una ciudad que desciende del cielo y
tiene forma de cubo. Esto es más o menos lo que es el panorama escatológico. Capítulo 4 de Apocalipsis nos habla del trono de Dios, de los 4 seres vivientes, que hay un arco iris en forma de arco, o sea, es círculo, es total, es de color verde, no tiene múltiples colores. Nos habla de 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. El que estaba sentado en el trono tiene aspecto como de jaspe, que vendría a ser como el diamante, y la cornalina, que vendría a ser como el rubí. Conocemos los 24 ancianos, el mar de vidrio, etcétera. Esto es lo que es el trono de Dios. Capítulo 5 nos habla acerca de cuando el Cordero toma el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios el Padre. Las 70 semanas que están destinadas sobre tu pueblo Israel, es lo que Gabriel decía a Daniel. Todo inicia con el decreto de Artajerjes, según Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. En el año 14, en el año 445, la fecha exacta 14 de marzo. Entonces se cumplen las primeras 7 semanas cuando Israel reedifica los muros y la plaza de la ciudad en tiempos angustiosos, nos dice ahí Daniel. Luego se suman 62 semanas más desde de la culminación de los muros y la plaza de la ciudad hasta la entrada triunfal en Jerusalén. 62 semanas o 434 años, que sumado a las 7 semanas que duró la reconstrucción de los muros de la ciudad, son 69 semanas. Si es que queremos hacerlo por años, son 483 años. Entonces hay una especie de paréntesis después de la entrada triunfal, que dura ya más de 2000 años, donde se forma la iglesia del Señor, que es un periodo o una etapa totalmente misteriosa para el Antiguo Testamento, como estábamos diciendo hace rato. Se reinicia el conteo con la última semana cuando el anticristo confirma el pacto con los judíos. La última semana, 7 años de tribulación para Israel. Ninguna de las semanas son para la iglesia, por lo tanto la gran tribulación tampoco es para la iglesia, ¿sí? Que se divide en 2 periodos de 3 años y medio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en la mitad de la semana para hacer esta división? Es que el anticristo hace cesar la ofrenda y el sacrificio, dice. Capítulo 6 nos habla de los sellos. El Cordero abre los sellos en el cielo y se desatan las consecuencias en la tierra. El capítulo 6 nos habla primero del jinete sobre el caballo blanco, que nos habla de falsa paz, de conquista. Tenía un arco, pero sin saetas, sin flechas, de lo cual nos habla acerca de la diplomacia, la astucia y la sagacidad con que el anticristo llegará al trono mundial. ¿Por qué decimos que es falsa paz? Por lo que viene después, el caballo rojo, que nos habla de muerte, ¿sí? De guerras. La guerra siempre trae como consecuencia la muerte, el caballo negro y el caballo amarillo, que trae más muerte, ¿sí? El quinto sello nos habla de las almas de los decapitados, dice ahí, de los que han muerto por causa del testimonio de Jesucristo, que están bajo el altar, ¿sí? El sexto sello nos habla de anarquía, donde van a caer estrellas del cielo, dice la palabra, tal vez sean asteroides o meteoritos sobre los hombres, y ellos van a querer esconderse, pidiendo a las peñas y a las rocas que le escondan de la ira del Cordero, ¿se acuerdan? Luego hablamos también de la batalla de Gog. Dijimos que hay 3 posturas, unos que dicen al inicio de la tribulación, otros que dicen a la mitad de la tribulación o como parte de Armagedón, y otros que es al final del milenio. Se menciona realmente luego al final del milenio, pero es otra batalla, no están las condiciones que describe Ezequiel 38 y 39, por lo tanto debe ser antes, porque se nos dice que después de esta invasión, los israelitas estarán sepultando a los muertos durante 7 meses y quemando las armas durante 7 años. Eso no va a ser al final del milenio, porque al final del milenio el Señor dice, destruye esta tierra y el cielo actual con fuego. No va a haber necesidad de que se entierre a nadie, porque el Señor va a destruir a todos con fuego. Por lo tanto, creemos que va a ser al inicio de la tribulación. ¿Por qué? Porque Israel firma el tratado de paz con el anticristo, porque nos dice en Ezequiel 38 que ellos van a estar viviendo en un periodo de paz, en un periodo donde no van a cerrar las puertas con llaves, etcétera.
Probablemente el anticristo, después de confirmar el pacto, va a dar esas condiciones para que pueda vivir de esa forma el pueblo de Israel. Como les dije, 7 meses van a estar enterrando cadáveres y 7 años usando como combustible las armas enemigas. Y creemos que está a las puertas. Va a darse esa situación. Y los países implicados, como dijimos, nos habla de Gog, que es el príncipe de Magog, de Mesec, de Tubal, de Cus, Persia, Fut, etc. Creemos que trata de Turquía, tal vez Rusia, Irán, ¿sí? Cus habla de Etiopía y Fut nos habla de Libia. Esos son los países implicados en esta guerra de los reyes del norte y sus aliados. Capítulo 7 nos habla de los 144,000 que van a ser sellados, que son israelitas, 12,000 de cada tribu, y de la multitud de ropas blancas con palmas en las manos. Capítulo 8 nos habla de las trompetas. La primera trompeta afecta, dice, tercio de la vegetación y todo lo verde es afectado, dice ahí la palabra de Dios, ¿se acuerdan? La segunda trompeta nos habla de que los ríos, el mar, perdón, se convierte la mitad, o sea, el tercio, en sangre, y el tercio de los seres vivos que viven en el mar van a morir, y también el tercio de los barcos, las naves, van a ser afectados. Luego dice en la tercera trompeta que se cae una estrella que se llama ajenjo, que lo que va a hacer es amargar las aguas. Y no solamente las va a amargar, sino las va a envenenar, porque todos aquellos que tomen de esa agua van a morir, dice la palabra de Dios. La cuarta trompeta afecta a los astros, sol, luna y estrellas. La tercera parte de ellos van a ser afectados cuando toque la cuarta trompeta. La quinta trompeta nos habla de un ejército que tendrá como objetivo realmente hacer sufrir a los habitantes de la tierra. Son las langostas, pero en nada se parece a las langostas que nosotros conocemos hoy bajo ese nombre. Dice que tienen sus cuerpos y sus colas como aguijón de escorpión y van a causar un dolor como causa la picadura de un escorpión. 5 meses van a estar atormentando a los hombres, pero no van a poder morir. En ese contexto dice la palabra que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán porque la muerte huirá de ellos. La sexta trompeta da la liberación de 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates, que van a estar liderando un ejército, tal vez demoníaco, de 200 millones, dice Juan. Su cabeza era como cabeza de león, su cuerpo como cuerpo de caballo y su cola como una serpiente van a estar picando. Por dentro, por delante, por detrás van a estar afectando a los hombres. Apocalipsis 10 es un paréntesis, ¿verdad? Después de las trompetas, de las 6 primeras trompetas, y nos habla del ángel fuerte, que tenía un pie sobre el mar y otro sobre la tierra en señal de conquista para el Señor, ¿verdad? Tenía un arco iris en la cabeza y estaba ceñido de un cinto de oro, ¿sí? Con un librito que le dio a comer a Juan. Capítulo 11 nos habla del templo, de los 2 testigos y de la séptima trompeta, ¿sí? Capítulo 12 nos habla de la mujer y el dragón, todo lo que el Israel sufrió a causa de traer al Mesías. Esta mujer estaba parada sobre la luna con una corona de 2 estrellas y vestida del sol. Estaba siendo perseguida por un dragón escarlata que su cola arrastraba, dice, la tercera parte de las estrellas o los ángeles, que hoy nosotros conocemos como demonios. Capítulo 13 nos habla de la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno 10 diademas, ¿sí? Este es el anticristo que surge de las naciones gentiles, simbolizada por las aguas. La segunda bestia es el falso profeta que surge de la tierra, hablando de Israel, y va a estar actuando en lo religioso porque dice que tenía aspecto de cordero, pero que hablaba como dragón, hablando de quién es el que le dio la autoridad. Es Satanás mismo, igual que la bestia. Capítulo 14 nos vuelve a mencionar a los 144,000 en pie sobre el monte de Sión, ¿verdad? Los mismos que ya estudiamos en el capítulo 7. Luego vemos los 3 ángeles. Cada ángel tiene una misión especial. El primer ángel predica el evangelio eterno. El segundo ángel nos anuncia la caída de Babilonia.
que es la primera vez que se nos menciona a Babilonia en el Apocalipsis. Y el tercer ángel nos habla acerca del juicio eterno, la condenación eterna de los que han recibido la marca de la bestia. Luego nos habla brevemente acerca del Armagedón. ¿Se acuerdan? Que dice la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos por un espacio de tiempo, o por un, perdón, espacio de tierra por 1600 estadios. 1600 por 180, que es cada estadio, es 288 kilómetros. Apocalipsis capítulo 15 nos habla cuando los ángeles tenían las 7 plagas y uno de los seres vivientes les pasa las copas para que lleven las plagas y la derramen sobre la tierra, ¿sí? Ellos salen del templo del cielo y vienen a derramar sus respectivas copas sobre diferentes partes de la tierra, ¿sí? Y hoy vamos a desarrollar Apocalipsis capítulo 16, las 7 copas de la ira de Dios. Y como siempre vamos a iniciar con una frase. Si la gracia no gana a los hombres, nada los ganará. Esto es lo que dijo William Newell, ¿verdad? Un destacado autor que trabajó mucho tiempo en el Instituto Bíblico Moody, ¿sí? Entonces, este hermano menciona algo muy importante, especialmente lo podemos ver aquí en el capítulo 16, donde varias veces los hombres van a blasfemar al Señor por sus juicios, ¿sí? Vamos a iniciar la lectura, Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Fíjense ustedes, esta copa afecta a la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Este es sobre el mar, el primero era sobre la tierra. Y dice que el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es la primera, única y última vez que se menciona el Armagedón en la Biblia. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, nos habla de Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron, las capitales de todo el mundo. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios,
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La segunda vez que se menciona Babilonia en Apocalipsis. Recuerden ustedes, cuando el segundo ángel dio su anuncio, habló de la caída de Babilonia. Luego dice, y toda isla, versículo 20, huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vamos a empezar el desarrollo del texto bíblico. Versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Este versículo continúa con el relato del capítulo anterior. Aquí a los ángeles se les ordena venir a la tierra y derramar las 7 copas, en las cuales se consumaba la ira de Dios, la última serie de juicios. Versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí vemos la ejecución de la primera copa, es derramada sobre la tierra y trae como consecuencia una úlcera maligna y pestilente que ataca a los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, estas lesiones ulcerosas nos hacen recordar, por ejemplo, las lesiones que sufrió Job. ¿Se acuerdan ustedes después de que fue aniquilado todo su ganado, todo lo que él tenía, sus hijos, etcétera? Satanás vuelve a presentarse delante del Señor y este le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que a pesar de todo lo que me mandaste a hacer en forma injusta, o sea, que tú me incitaste a que haga, él igual sigue siendo fiel? Sin embargo, Satanás le dijo, piel por piel, carne por carne, todo lo que el hombre dará por su cuerpo. Y el Señor le dice, bueno, probale nomás sin problema. Y fue afectado, dice, con una sarna maligna desde la cabeza, desde la cabeza hasta su pie. Imagínense usted una sarna maligna que era bastante molesta porque picaba, era pruriginosa. Por lo tanto, seguro que se formaron úlceras también en aquella oportunidad. Luego vemos la lepra de María a consecuencia de haber hablado en contra de Moisés, haber murmurado contra Moisés. En Números capítulo 12, la lepra, recordemos que es una lesión blanquecina en la piel que tiene como consecuencia inicial la pérdida de sensibilidad. Uno no siente dolor ni nada de eso en esas manchitas, por decirlo así, para que ustedes me entiendan. También en un estadio avanzado, ¿sí? Hay ya úlceras con pústulas malolientes, ¿verdad? Cuyos afectados usaban trapos para poder limpiarse esas pústulas, esos que producían, lesiones que producían pus, y era maloliente. Bueno, esos trapos que tenían ese líquido purulento es lo que la Biblia llama como trapo de inmundicia, allá en Isaías 64:6. Así son delante de Dios nuestras obras de justicia, dice la Biblia. Luego vemos también la lepra de Naamán en segundo libro de Reyes 5, ¿verdad? Que después de que el profeta Eliseo, por medio de su criado, le mandó a decir que se vaya y zambulla 7 veces al Jordán, se iba a curar. Él no quiso hacer. Mencionó 2 ríos de Damasco como Habana y Farfar, que eran mucho más limpios que el Jordán, pero a insistencia de sus criados, él hizo así, se zambulló 7 veces y su carne le fue restaurada y quedó como la de un niño, dice la palabra del Señor. Ahora, fíjense ustedes, también nos habla de el mendigo Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro? Él dice que mientras el rico recibió bienes de parte del Señor, él recibió males. Él tenía, dice, úlcera, y los perros venían y le lamían. ¿Se acuerdan? Ahora, en este juicio vemos una vez más la fidelidad de nuestro Dios. Esta úlcera solo afecta a los que recibieron la marca el 666. Versículo 3, después de afectar la tierra, la primera copa, dice el versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Recordemos que cada juicio, cada serie de juicios es peor que la anterior. ¿Qué quiero decir con esto?
Las copas son peores que las trompetas y las trompetas son peores que los sellos, ¿se entiende? Los sellos son no tan agresivos como las trompetas y las trompetas no son tan agresivas como las copas. Aquí todo el mar es afectado, todo se convierte en sangre y todos los seres vivos que viven en el mar mueren. Al igual que la segunda trompeta, esta segunda copa afecta al mar, pero a diferencia de ella afecta su totalidad. La segunda trompeta solo afectaba la tercera parte del mar, afectando la vida de todos los animales marinos, que llegará a su fin en ese tiempo de juicio de la segunda copa. Versículo 4. La primera copa afecta a la tierra, la segunda afecta al mar. La tercera dice, el tercer ángel, versículo 4, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Aquí los ríos, los manantiales se convierten en sangre. Cuando el tercer ángel derrame su copa, afectará a los ríos y fuentes de aguas, los cuales se convirtieron en sangre. Recordemos que la tercera trompeta afectó también a los ríos, pero solo la tercera parte, como dice Apocalipsis 8. La situación va empeorando, ya que aquí se suma a los juicios anteriores la conversión en sangre de las fuentes de agua potable. Versículos 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y oí al ángel de las aguas. En este versículo parece dejar claro otra de las funciones de los ángeles. Este ángel aparentemente cuida de las aguas. Ya hemos visto a otros ángeles con semejante actividad. Por ejemplo, cuando se habla de los 144,000 sellados en Apocalipsis 7, se menciona que hay 4 ángeles sobre 4 ángulos de la tierra que detienen los 4 vientos. ¿Se acuerdan? Pareciera ser que los ángeles se encargan también de los elementos naturales. Aquí se nos habla del ángel de las aguas. Y a pesar de que pareciera ser muy severo el juicio del Señor, este ángel manifiesta que sus juicios son justos. Dice el doctor John MacArthur, en contraste con las maldiciones y las blasfemias de los hombres, versículo 9 al 11, el ángel de las aguas dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El juicio divino de los pecadores es incuestionablemente justo, porque Él es santo. Y aunque su ira es aterradora y mortal, es una respuesta justa, merecida y apropiada para el rechazo que ha recibido por parte de pecadores. Apropiadamente a quienes han derramado tanta sangre inocente se les dará a beber sangre. En las escalofriantes palabras del ángel, pues lo merecen. Dios es justo y santo y ejecutará su venganza por su pueblo. Habiendo rechazado obstinadamente el conocimiento de la verdad, Hebreos 10:26, no queda otra cosa para el mundo incrédulo que recibir lo que se merecen, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, Hebreos 10:27. Y como dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con cuánta liviandad a veces usamos como excusa. Por ejemplo, cuando estamos en falla, decimos, nadie me puede juzgar, todos son pecadores, que alguien me tire la primera piedra, incluso somos bíblicos, mencionamos la escritura y todo, y decimos, el Señor me va a juzgar. ¿Acaso no te hace temer eso? Porque imagínense usted el Señor que todo lo sabe, con sus ojos como llama de fuego nos va a estar juzgando. Y piensen ustedes en lo que eso implica. Él conoce todo de nuestro ser, nuestros pensamientos, las intenciones incluso. Y dice ahí el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es nada como para tomar con liviandad eso de ser juzgado por Dios. Luego el apóstol Juan oyó a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El altar personificado se hace eco de los sentimientos del ángel con palabras similares a Apocalipsis 15:3. Pudiera ser que el mismo altar
bajo el cual los santos estaban orando por venganza. ¿Se acuerdan ustedes del quinto sello? Están los que habían sido martirizados por el efecto de los primeros 4 sellos, ¿se acuerdan? Y ellos claman venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra muerte de aquellos que nos han matado en la tierra? Ahora estos mismos que han orado por venganza afirman que los juicios de Dios son verdaderos y justos y que esos juicios son respuesta a sus oraciones. Versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Recuerden ustedes, la primera copa la tierra, la segunda el mar, la tercera el río, ahora el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Esta cuarta copa afecta al sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Recordemos lo que dicen nuestros científicos hoy. Dicen que nuestro sol, que ya está entrando, tiene más o menos 6.000 años, está entrando en su época de ser una nova y una supernova. ¿Cuál es la característica cuando una estrella entra en ese estadio? Que primero empieza a lanzar muchos rayos potentes para luego apagarse definitivamente. Tal vez a esta copa, esta cuarta copa, es lo que se refería el profeta Isaías cuando escribió en Isaías 30:26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Fíjense ustedes, imagínense ustedes, ¿cuánto es la temperatura promedio en Paraguay ahora? Vamos a redondear, 30 grados. Imagínense ustedes la luz de 7 días en un solo día. 30 por 7, ¿cuánto es? 210 grados. Vamos a redondear, 200 grados. Imagínense ustedes, dice el asfalto, a partir de esos grados ya también empieza a derretirse. Imagínense ustedes. Será terrible este tiempo de gran tribulación y más aún las copas. Dice ahí el versículo 10 y 11, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa afecta el trono de la bestia y su reino, cubriéndolo de tinieblas. Pero no solo habrá total oscuridad, sino además los hombres sentirán dolor, por lo que morderán sus lenguas y seguirán blasfemando al Señor por esta copa y por sus úlceras, lo que hace suponer que el juicio de las copas se desarrollarán uno tras otro sin terminar el anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Y atiendan bien lo que les voy a decir. Según algunos estudiosos, algunos eruditos, estas copas van a ser desarrolladas en un corto tiempo, por decir así, en los últimos 6 meses de la tribulación, o menos tal vez. ¿Por qué decimos esto? Porque imagínense ustedes vivir 3 años con úlceras, por ejemplo. Aparte, cuando nosotros leemos este relato de Apocalipsis 16, vemos que los juicios son uno tras otro sin ningún intervalo de tiempo, ¿sí? Y sin culminar el juicio anterior. ¿Qué quiero decir con esto? La primera copa trajo como consecuencia las úlceras y aquí vemos ya la quinta copa y sin embargo, dice la última parte del versículo, dice, sufrían, mordían su lengua de dolor y por las úlceras que tenían, ¿se entiende? Uno tras otro sin culminar la anterior. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a pensar sobre el juicio de los sellos y las trompetas, no es así. Hay un tiempo en que hay un intervalo entre uno y otro y se recupera en cierta forma la tierra para el juicio siguiente. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes lo que pasa en el quinto sello? Dice que están las almas de los que fueron martirizados por los primeros 4 sellos, ¿se entiende? Entonces, estos van a ser consecuencia de todo lo que ha pasado en las
4 primeros, o sea, en los 4 primeros sellos, ¿se entiende? Hay un periodo de tiempo entre sello y sello. La tierra se recupera en cierta forma. Lo mismo pasa en las trompetas. Dice que la primera trompeta afecta al tercio de los árboles y toda hierba verde. Así dice la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, dice ahí, por ejemplo, al toque de la quinta trompeta, cuando se liberen estas langostas, ellos no van a afectar la hierba verde. Por lo tanto, quiere decir que la tierra se recuperó de esa primera trompeta. ¿Se entiende? Y aquí vemos que eso no pasa. Aquí uno es tras otro, ¿sí? Cuando se toca la quinta copa, cae tiniebla sobre el trono de la bestia y su reino, y ellos seguían quejándose porque seguían sufriendo de dolor por las úlceras y por todas las demás copas. Versículos 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, versículo 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es la única vez que se menciona esta palabra en la Biblia. El río Éufrates. Fíjense ustedes, en este mapa, ahí ven ustedes esa línea azul que va más o menos desde el Golfo Pérsico de Kuwait, atraviesa todo lo que es Irak, la antigua Babilonia, ¿sí? Pasa por Siria y llega hasta lo que es la región de Turquía. Es el trayecto del río Éufrates, casi 3.000 kilómetros. Nosotros estamos de Asunción a Buenos Aires, 1.300 kilómetros. Sería ida y vuelta y un poquito más para poder abarcar todo lo que es el Éufrates, ¿sí? Aquí ven ustedes en un mapa más real, ¿sí? Eso que está marcado en amarillo es el Éufrates, ¿sí? Va desde el Golfo Pérsico en Kuwait, atraviesa todo Irak, Siria y llega hasta Turquía, ¿sí? Y fíjense ustedes para entender la importancia de este río. Dice ahí en Daniel 11:36 al 38, y el rey hará su voluntad. ¿A quién se está refiriendo? Al anticristo. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Fíjense usted algunas características que nos llaman la atención. Y el rey a su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Nos habla acerca del anticristo, del Dios de sus padres no hará caso. Por eso algunos dicen que probablemente tenga un origen judío, o sea, su padre, su abuelo van a ser probablemente judíos. Algunos dicen así. Ni del amor de las mujeres. Algunos dicen a raíz de este versículo que probablemente sea homosexual. Ahora imagínense ustedes, si el líder mundial es homosexual, bueno, y va a estar viento en popa esa práctica, ¿verdad? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Nos habla de que será soberbio, ¿sí? Luego dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán.
Mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Por qué van a escapar estos territorios de la mano del anticristo? Porque probablemente allí van a estar refugiados los hijos de Israel, la descendencia de la mujer, como dice ahí en Apocalipsis 12:6, ¿sí? La mujer huyó al desierto, ¿sí se acuerdan? Aquí tenemos que tener en cuenta algunas cosas también, ¿no? Habla de los que van, los grupos, las coaliciones de naciones que van a estar activas al fin de los tiempos, los reyes del sur, el rey del norte, etcétera. Y dice que entrará el anticristo a la tierra gloriosa, habla de Jerusalén, ¿sí? Luego sigue diciendo el profeta, versículos 42 a 45 de Daniel 11. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Fíjense ustedes, aquí aparecen más protagonistas de esta guerra que está por venir, la guerra de Armagedón. ¿Sí? Nos habla del oriente, noticias del oriente, que Juan está desarrollando en Apocalipsis 16. Se seca el Éufrates y los reyes del oriente vienen a combatir contra el anticristo en un primer momento. ¿Sí? Ahora, tenemos que hacer esta división para poder entenderlo bien. Fíjense ustedes ahí cómo nosotros dividimos nuestro mundo actualmente. Fíjense ustedes, la línea horizontal es el Ecuador. ¿Por qué se llama Ecuador? Porque atraviesa justamente ese país. Y déjenme decir algo interesante acerca de Ecuador. Ecuador, por estar justo a la mitad entre el norte y el sur, prácticamente hay una sola estación en el año. No hay esos cambios como hay en el norte y como hay en el sur. ¿Se entiende? Hay una sola estación prácticamente todo el año, a raíz de que están justo a la mitad entre los hemisferios, ¿sí? Dividen en norte y sur. Todo lo que está por encima del Ecuador es norte y por debajo sur. Y la otra línea imaginaria es el meridiano de Greenwich. ¿Por qué? Porque atraviesa la ciudad de Greenwich, ¿sí? Y fíjense ustedes que esta línea, el meridiano de Greenwich, es una línea vertical y atraviesa por África, ¿sí? Todo lo que está en su pantalla a la izquierda, donde dice Ecuador, es occidente o también oeste, le llamamos. Y todo lo que está hacia la derecha es oriente o este, ¿se entiende? Muy bien, pero en la Biblia no nos guiamos por estas líneas. Es un poco diferente. Fíjense usted, ahí se marca a Israel, es pequeñito ahí por encima de África. Ahora, ese país que está por debajo mismo de Israel es Egipto. Lastimosamente no se ve muy bien ahí, pero les voy a mostrar, vamos a hacer el esfuerzo. Fíjense ustedes ahí el circulito, eso es Israel, eso es esa pequeña pintura roja. Se ve ahí en el centro mismo del círculo, ese es Israel. Ahora, ¿dónde está el Éufrates ahí? Fíjense ustedes esa línea azul entre lo que es Kuwait hasta Turquía. Ese es el territorio. Y fíjense usted, todo lo que queda hacia la derecha es oriente. Justamente el río Éufrates es el que hace la divisoria en la palabra de Dios entre oriente y occidente. Por eso es que el Éufrates cumple una misión fundamental, que es separar oriente de occidente, y tiene que secarse para que los reyes del oriente puedan invadir la tierra santa, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes en lo que les quiero mostrar. Ahí está el Éufrates. Y ahí está el oeste. Todo lo que quede a la izquierda del Éufrates, ¿verdad? Hacia donde dice Israel, es el oeste, o sea, el occidente. Y todo lo que queda hacia la derecha es el este, o también se le dice oriente. Todo lo que quede por encima de Israel es norte, ¿sí? Y lo que quede por debajo es sur. Por lo tanto, cuando dice rey del norte, rey del sur, fíjense ustedes teniendo en cuenta en el medio a Israel, y ahí les va a ser fácil de entender, ¿sí? El norte, todo lo que es Siria, todo lo que es eh, Irán, ¿sí? Que es la antigua Persia,
todo lo que es Rusia, etcétera. Ahí están ese reino de coalición que nos habla ahí en Ezequiel 38, ¿sí? El sur nos habla de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que él va a invadir Egipto y va a quitarle todos sus tesoros? Dice la palabra de Dios. Egipto y toda África entra ahí en los reyes del sur. Y luego nos habla del oriente, ¿sí? Que el Éufrates se seca para dar paso a los reyes del oriente. Y la Biblia no menciona el occidente. ¿Por qué? Porque el occidente es lo que antes fuera el antiguo imperio romano. Roma gobernaba todo el occidente, desde el Éufrates para la izquierda, ¿se entiende? Todo el mundo conocido en aquel entonces. Por lo tanto, el anticristo es el hombre fuerte de occidente. Y fíjense ustedes lo que pasa, lo que dicen, por ejemplo, aquellos que la batalla de Gog va a ser parte de Armagedón. Ellos dicen lo siguiente, se dan este escenario. A la mitad de la semana, ya cuando Israel esté bien seguro en sus casas, gracias al pacto que fue confirmado con el anticristo, ellos van a estar tranquilos viviendo sin cerrar sus puertas con llave, etcétera. En ese momento, el rey del norte y sus aliados vienen a Tierra Santa. ¿Qué dice Ezequiel 38 y 39? Que a este ejército del rey del norte, el Señor mismo es el que está trayendo a la Tierra Santa y él se va a encargar de destruir. ¿Sí? Ellos mismos, dice, van a llevar su espada contra su compañero y va a caer piedras de granizo para destruir totalmente este ejército del rey del norte y sus aliados. Ahora, a la luz de Daniel capítulo 11 que estábamos leyendo, al rey del sur con sus aliados los va a destruir el anticristo, sí, que es el hombre fuerte de oeste. Ya son destruidos el reino del norte por el Señor, el reino del sur por el anticristo, nos queda solamente el oriente, porque el occidente está a cargo del anticristo. Se seca el Éufrates, nos dice Apocalipsis 16, y vienen estos reyes, o sea, rey de oriente y sus aliados a combatir contra el anticristo, como les dije hace rato en un primer momento. Y luego tienen especial misión los demonios que salen de la boca del dragón, del falso profeta y del anticristo, que son la Trinidad diabólica. Versículo 12 al 16 dice el doctor Riley, el sexto juicio secará el río Éufrates, que previamente se había vuelto en sangre. Esto se hace para facilitar el paso de los ejércitos de los reyes de Oriente en su rápida marcha hacia la batalla final de Armagedón. Esto constituye la sequía del río que forma la frontera oriental de Palestina. Fíjense ustedes, el límite natural que el Señor le dio a Abraham del territorio que le había de dar era el río Éufrates al oriente, dice la palabra de Dios. La mención de los reyes de Oriente introduce un tratamiento detallado de Armagedón, versículos 13 al 16. Juan vio salir tres espíritus inmundos como ranas de la boca de la Trinidad del mal, el dragón Satanás, la bestia y el falso profeta. Se los identifica como demonios y su tarea consiste en reunir a los reyes de la tierra para la batalla de Armagedón. La palabra Armagedón significa colina de Megiddo o monte de Megiddo y está situada en el borde sur de la llanura de Esdraelón, donde la guerra, serie de batallas, tendrá lugar. Dios está dirigiendo esto. Los demonios lo llevan a cabo. Solamente están sirviendo al Señor para sus propósitos. Satanás, la bestia y el falso profeta están involucrados en ello. Aún así, los reyes de la tierra se unirán sin ningún sentido de coacción. Como les dije, dice ahí el doctor Rairi, qué complicados son los caminos de Dios. Ellos en un primer momento se van a ir con la idea de levantarse contra el anticristo. Ya están descontentos con su gobierno, se implantó el 666, hay hambre en la tierra, se está siendo juzgado por Dios tierra, entonces ya no quieren saber ellos del anticristo. Pero estos demonios que van a hacer señales van a convencer a estos reyes del oriente y sus ejércitos para que se unan, se hagan una unión con el occidente, con el anticristo. Van a decir, acá en forma horizontal entre nosotros no hay ningún problema, verticalmente es el problema, Dios es el problema y van a pelear contra el Señor, así dice la palabra de Dios. En medio de la escena de Armagedón viene una advertencia y una petición de pureza y vigilancia. Bienaventurado el que vela, dice la palabra de Dios. A pesar de la desfachatez de rechazar persistente y descaradamente a Dios, este ofrece su gracia.
El Valle de Megiddo ha sido un campo de batalla famoso en la historia de la nación de Israel. Allí Barak obtuvo una importante victoria sobre el rey de Azor, Jueces 4. También allí Gedeón derrotó a los madianitas, Jueces 6. Otro suceso relacionado con Armagedón fue la muerte de Ocosías, rey de Judá, a manos de Jehú. Segundo libro de Reyes 9:27 al 29. De mayor importancia aún fue la muerte de Josías, rey de Judá, cuando se enfrentó a Necao, faraón de Egipto. Segundo libro de Reyes 23:28 en adelante. Será en ese estratégico valle donde los ejércitos de las naciones convergerán en un último gran intento para impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra. El cumplimiento de esta profecía no exige que todos los soldados de los ejércitos de la tierra estén presentes en el valle de Armagedón al mismo tiempo. Armagedón será, sin embargo, el centro de las actividades militares de toda la región del Oriente Medio en los postreros días. Debe recordarse que Armagedón será, según el texto bíblico, una guerra o una campaña militar y no se limita a una sola batalla. Lo más probable es que la mencionada guerra abarque todo lo largo y ancho de la tierra de Palestina, aunque, como se ha mencionado, habrá una concentración de fuerza en el valle de Armagedón. Según Apocalipsis 14:20, el campo de batalla abarcará un área de más de 300 kilómetros. Versículos 17 en adelante. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hecho está. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. Así que tal vez esta séptima copa tenga efecto especial en su dominio. Pero el resultado inmediato es un terremoto devastador que afecta a las ciudades de las naciones. Dios está a punto de juzgar a todo el sistema de Satanás, su sistema religioso, la ramera, Apocalipsis 17, su sistema político y económico, Babilonia, Apocalipsis 18, y su sistema militar, los ejércitos, Apocalipsis 19. La gran ciudad probablemente se refiera a Jerusalén. El profeta Zacarías profetizó un terremoto que cambiará la topografía de Jerusalén. Zacarías 14:4. Dice Zacarías 14, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y este monte se partirá en dos del oriente al occidente. Sabemos nosotros por la topografía de hoy que el monte de los olivos está dividido por el norte y el sur, ¿sí? Hacia el norte y hacia el sur. Sin embargo, cuando el Señor pise sobre el monte de los olivos, cuando en su segunda venida, esto va a cambiar totalmente. Se va a dividir en dos de oriente a occidente y de ahí van a salir aguas que van a dar sanidad a las aguas del mar muerto, ¿sí? Recordemos que el mar va a tener todavía tiempo durante el milenio, pero cuando el Señor cree cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra de Dios que ya el mar no fue hallado. La idea clave aquí es que Babilonia caerá. Jeremías 50:51 nos da más detalle. Dios destruirá por completo al gran sistema económico de la bestia que subyugó a la gente del mundo. Añadido al terremoto habrá una granizada con granizo de tremendo peso. Un talento de plata pesa como 60 kilos. Este juicio es recordativo de la séptima plaga de Egipto. Tal como el faraón y los dirigentes egipcios no se arrepintieron, tampoco los moradores de la tierra se arrepentirán. Es más, blasfemarán contra Dios. Con razón viene el granizo, porque había que apedrear a los blasfemos hasta que murieran. Levítico 24:16.
dice lo siguiente: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. ¿Se acuerdan ustedes también cuando el Señor viene a Job y él defendiendo tanto su integridad, dice el Señor que estaba dejándolo a él como injusto? Entonces le empieza a reprochar algunas cosas al Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? ¿Se acuerdan? Bueno, uno de los argumentos que da el Señor a Job es lo siguiente: Job capítulo 38, versículo 22. ¿Has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? El Señor tiene preparado granizo para este tiempo. Ellos van a blasfemar al Señor y la ley decía que todo blasfemo sea apedreado hasta que muera. Entonces estos blasfemos van a morir con las piedras que van a pesar, piedras de granizo que van a pesar un talento, alrededor de 50 kilos de plata. Entonces, me pareció interesante hacer este cuadro comparativo. Fíjense ustedes que el segundo de todas estas series afecta o implica derramamiento de sangre, ¿sí? Acá les dejo a ustedes para que puedan comparar. También pueden comparar ahí con las plagas de Egipto. Les marqué con negrita aquellas plagas que se repiten con los sellos y las trompetas y en las copas, ¿sí? Y también con los días de la creación. Toda la creación será afectada durante este tiempo de juicio de las copas, ¿sí? Y aquí las 10 plagas de Egipto con sus respectivas citas. Les quiero mencionar nuevamente el calendario de clases. El 23 de noviembre, Apocalipsis 17, la caída de Babilonia religiosa. El 30 sería el capítulo 18, la Babilonia política. El 7 de diciembre, la segunda venida de Cristo, ¿sí? El 14 de diciembre, el milenio, el gran trono blanco. Y el 21, Apocalipsis 21 y 22, el estado eterno. Pero les quiero pedir un favor para poner en el siguiente estudio Apocalipsis 17 y 18, ¿sí? Seguir el 30 de noviembre con Apocalipsis 19, el 7 de diciembre con Apocalipsis 20, el 14 Apocalipsis 21 y 22, y de esa forma tener un repaso final de este estudio del libro de Apocalipsis. Y me gustaría escuchar sus voces a continuación, si están o no de acuerdo. Sí, pueden habilitar sus micrófonos y escuchar su opinión. ¿Sí? Mientras ustedes lo hacen, recordemos que la próxima semana queremos estudiar Apocalipsis 17 y 18, si ustedes así lo permiten. La caída de la religión mundial, como también la caída del sistema político que implantará el anticristo. Entonces, muchísimas gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos estudiando de vuelta. No sé qué responden a la propuesta de hacer Apocalipsis 17 y 18 con un intervalo de 10 minutos, como hicimos la semana pasada cuando estudiamos los capítulos 14 y 15 de Apocalipsis. Súper bien, Alfredo. David, excelente, gracias, hermana. No sé qué dicen los demás. Sí. Excelente. Podemos dejar de compartir ahí mi pantalla. Ya Sí. está. Gracias. Ahí ya me pueden ver otra vez, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a estudiar el próximo lunes Apocalipsis 17 y 18, las dos Babilonias. ¿Les parece? De Jorge, lujo. va en derecho. Ahí va a dar un tiempo para que Manolo invite el asado ese último día de clase. Dale, pues. Ya está. El día de la charla Tenemos vamos que a comer en tu hacer una casa, clausura, Alfredo. No el repaso. El repaso, ahí tenemos que hacer la clausura, la pizza, la entrega de premios, Heredia. La remera. Ay, De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Manuelito, sé que hacer Excelente, hermana. La hermana rubia. Dice. quiero que opine también. Hermana rubia, ¿qué tienes que decir a esto? Va a estar de acuerdo ella.
tu micrófono no está activado. Cuando No. ya abrí el micrófono. No. Que la batalla de Gog y Magog no formaba parte del Armagedón como tal en cuanto al tiempo. Y nosotros creemos que, por ejemplo, esa situación de que el anticristo va a dar cierta paz va a ser solamente en la primera etapa. Recordemos que después de la falsa paz inmediatamente ya viene la guerra. Y esto, recordemos que los sellos ocurren en la primera parte de la tribulación, ¿sí? Probablemente las 7 trompetas también incluyen esos primeros 3 años y medio. Y lo que queda ahí, la segunda parte de la tribulación es, por ejemplo, las guerras que habla acá, por ejemplo, en Daniel capítulo 11, ¿verdad? La invasión de los reyes del sur, el oriente, etcétera. Y las copas ya la última parte de lo que es la tribulación, los últimos 6 meses o los últimos 3 meses tal vez, porque no se va a poder vivir tanto tiempo sin agua, ¿se entiende? Creemos que va a ser esa primera parte cuando el anticristo recién llegue con diplomacia al trono mundial. Ahí se van a dar las condiciones para que Israel viva tranquilo. Después ya va a haber guerra, imposible va a ser que esté viviendo de esa forma ahí en la tribulación. ¿Sí? No sé si me explico. Sabiendo todas estas cosas que va a pasar, nuestro agradecimiento por demás a Dios por habernos rescatado, por su misericordia, por su gracia, porque Jesucristo un día vino a dar su vida por nosotros, para entender todo esto y pensar en nuestras familias que todavía no conocen a Cristo, por nuestros hermanos, hermanas de sangre, y por nuestros familiares, parientes y a un amigo, compañero de trabajo, porque todas estas cosas que va a pasar, probablemente ellos van a pasar, y que nos motive a estar testificando de Cristo,